Academia Cristo, aquí tu paz. En el primer curso, Sanidad Espiritual, examinamos 3 relaciones distintas: nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. En este curso, queremos ver otros tipos de relaciones, la relación que tienen los distintos cuerpos eclesiásticos unos con otros y nuestra relación con ellos. Una de las necesidades psicológicas básicas de todo ser humano es la de descubrir su identidad. Preguntas como: ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que hace que yo sea yo? ¿Y qué es lo que me hace distinto a los demás? Nos ayudan a descubrir nuestra verdadera identidad. Cada uno de nosotros tiene también una identidad espiritual, aunque muchos no saben cuál es. Están confundidos, porque hoy en día hay muchas identidades espirituales para escoger. La situación se complica por los individuos e iglesias que presionan para que se acepte esta o aquella identificación espiritual. Esto tiende a causar dudas espirituales, confusión e inseguridad. Para evitar esta confusión espiritual, las personas necesitan saber cuáles son las diferencias y por qué existen. Así pueden definir claramente su propia identidad espiritual. Pero, ¿cómo puede uno discernir en esta confusión? ¿Cómo puede estar seguro de que cree lo que Dios quiere que crea y de que pertenece a una iglesia fiel? Solo cuando basa su identidad espiritual en la palabra de Dios y mide la iglesia con esa palabra. Este curso contiene 4 lecciones. Se ha realizado porque muchas personas lo pidieron, como respuesta a 3 preguntas que frecuentemente hacen buscando su identidad espiritual. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes? ¿En qué consisten las diferencias? ¿Y con cuál iglesia debería identificarme? ¿O cuál iglesia debo unirme? Queremos contestar estas preguntas de manera cabal, justa y entendible, con el propósito de ayudarle a encontrar su identidad espiritual. Con esto en mente, dirijamos nuestra atención a la primera pregunta. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias y creencias diferentes? La respuesta tiene 2 partes. Algunas diferencias se deben al desarrollo histórico, las otras a las diferentes formas que hay para interpretar la Biblia. Comenzaremos examinando el desarrollo histórico de la iglesia cristiana. Una iglesia cristiana, por definición, es una iglesia que cree en Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Contenida o implícita en esta confesión se encuentra la verdad bíblica de que Jesús, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Nació de la Virgen María, obedeció la ley de Dios perfectamente por nosotros en su vida y fue crucificado y resucitado para redimirnos del pecado. Entre las muchas iglesias cristianas, usted probablemente habrá oído de la católica romana, la luterana, la bautista, la episcopal, la metodista, la presbiteriana y las iglesias pentecostales, que se conocen en algunos países como evangélicas, y hay más. La lista total de nombres alcanzaría los centenares de iglesias. Pero sorprendentemente, la teología básica, las creencias de estos centenares de diferentes religiones cristianas, caen de todas dentro de 3 categorías. Estas 3 categorías son la teología católica romana, la teología luterana y la teología reformada. Esto lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo ocurrió todo esto? Para responder esa pregunta, tenemos que hacer otra. ¿Cuál fue la iglesia que existió después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús? Aquí tenemos 2 opiniones. La Iglesia Católica Romana dice que ella ha existido desde el principio y que San Pedro fue el primero, de una línea ininterrumpida que continúa en el presente. Basan esta creencia en Mateo 16:18, palabras pronunciadas por Jesús. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica Romana ha considerado siempre que ella es la única iglesia cristiana verdadera y salvadora.
El otro punto de vista, protestante, sostiene que la iglesia que existió después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús no fue la iglesia católica romana, sino simplemente la iglesia cristiana apostólica. Con respecto a Mateo 16:18, la Biblia muestra que la roca sobre la cual está construida la iglesia cristiana no es Pedro, sino Cristo. Como Pedro confesó 2 versículos antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia muestra claramente que Cristo es la roca, sobre la cual la iglesia está construida. Más adelante profundizaremos sobre este debate. Volviendo a nuestro tema, los que aceptaron la enseñanza de Jesús resucitado y ascendido empezaron a formar grupos que llamaron congregaciones o iglesias. Como el cristianismo fue originalmente declarado ilegal por el Imperio Romano, estas primeras congregaciones o iglesias, lejos de orar en hermosos templos, adoraron en catacumbas y en otros lugares secretos para evitar la persecución. Estos grupos se eligieron para que los guiaran a hombres conocedores de las Escrituras, que poseían una fe madura y probada. Estos líderes, en algunos casos, fueron llamados pastores. Los discípulos y el apóstol Pablo fueron los apóstoles originales o misioneros, encargados de llevar el cristianismo a otros países. Pero, más que todo, la iglesia cristiana primitiva creció a pesar de las persecuciones porque los cristianos compartieron su fe. Fue un movimiento espontáneo de gente común dedicada a la acción. Pero después de algún tiempo, lo que empezó como acción espontánea de la gente se convirtió en algo más institucional. Bajo el gobierno del emperador Constantino, 313-337 después de Cristo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión favorita del Imperio Romano, un deseo de poder se hizo notable entre el clero. Algunos misioneros de la iglesia fueron elevados al grado de obispos, personas a las cuales dieron más autoridad sobre la obra. Poco a poco, los obispos de las grandes ciudades empezaron a ejercer más influencia que los otros obispos. Con el tiempo, el obispo de Roma se convirtió en el más poderoso, quizás porque en esa época toda la gente, hasta los no creyentes, consideraban a Roma como la ciudad eterna. Además, el apóstol Pablo había predicado y vivido allá varios años en prisión. Otra creencia que ha crecido a través de los años afirma que Pedro vivió y trabajó en Roma y que fue el primer obispo de esa ciudad, aunque no está bíblicamente confirmada. Esta creencia indudablemente ayudó al obispo de Roma a ganar poder y a adquirir el título de papa, una palabra que significa padre. No fue hasta el 455 después de Cristo que fue emitido un edicto, ordenando que todos los obispos del occidente estuvieran sujetos al obispo de Roma. Sin embargo, la autoridad del Papa de Roma fue cuestionada. El obispo de Constantinopla nunca aceptó la supremacía papal. Debido a este desacuerdo sobre la autoridad, ocurrió un rompimiento en la iglesia en el año 1054 después de Cristo, y la cristiandad se dividió en 2 partes, la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa griega, reclamando una autoridad divina para establecer doctrina igual a la de la Biblia. El papado empezó a establecer enseñanzas sin fundamento bíblico. Algunas de las prácticas y enseñanzas extrabíblicas con las fechas en que fueron declaradas oficiales son: el purgatorio en el año 593. El papado tiene poder sobre los gobiernos civiles y las autoridades, 754. El Papa Gregorio VII obliga a los miembros del clero a divorciarse de sus esposas, 1075. La venta de indulgencias, 1184. La adoración de la hostia, 1226. Se prohíbe la lectura de la Biblia en el año 1229. Es negado el cáliz a los laicos en la Santa Comunión, 1415. Roma establece que la autoridad de la tradición es igual a la de la Biblia y condena la doctrina bíblica de la justificación por la fe, 1545. La Inmaculada Concepción de la Virgen María, 1854. Es condenada la doctrina bíblica de la separación entre la Iglesia y el Estado, 1864. La infalibilidad del Papa, 1870. A través de los siglos, el papado y la Iglesia católica se convierten en instituciones muy poderosas. El mensaje del Evangelio,
la base de la iglesia cristiana primitiva perdió su importancia y se centró la atención en las doctrinas extrabíblicas. La Biblia desempeñó un papel secundario a las tradiciones, a los decretos de los concilios y especialmente a los pronunciamientos del Papa. Con respecto a la salvación, a la gente se le enseñó a depender no solo de la gracia de Dios en Cristo, sino también de sus propias obras. Jesús fue descrito no como un cariñoso Salvador, sino como un juez severo al que había que acercarse a través de la Virgen María y de los santos. El purgatorio, el sacrificio sin sangre de la misa, la comunión bajo una especie y la venta de indulgencias se convirtieron en las normas que siguió la Iglesia. En resumen, la Iglesia católica guardó muy poca semejanza con la Iglesia cristiana primitiva, pero era la única iglesia cristiana y la única identidad espiritual posible hasta el año 1500. Más aún, la Iglesia Católica Romana se ha preocupado mucho por mantener las cosas de esa manera. Personas como Savonarola y Hus, que buscaron establecer una identidad espiritual diferente a la de la Iglesia Católica Romana, fueron quemados o ahorcados por la Inquisición. En la segunda parte de esta lección, veremos cómo las cosas empezaron a cambiar para la Iglesia Católica Romana y cuáles fueron las razones del cambio.